oscuro, lúgubre. ¿Qué clase de lugar era este? En realidad, la luz es una persona, pero lo que está sucediendo sigue siendo un misterio. Alguien gritó en voz alta el nombre de Leinos y que la investigación había sido un éxito. Pero ¿quién era Leinos y por qué todos se regocijaban? Alguien empezó a felicitar en voz alta al señor de la Torre Mágica. Resulta que Leinos es el señor de la Torre Mágica. Escuchó este nombre en un cuento que había leído recientemente. Era la maestra de magia de la heroína y su apariencia era exactamente la misma que en la descripción. Si Leinos está frente a ella, entonces se ha convertido en la heroína de la novela. Pero si es así, ¿qué tipo de personaje? Una habitación lujosa, y Leinos está muy contento con ella. ¿Era ella realmente la protagonista? De haberlo sabido, habría leído la novela hasta el final. Lo único que recordaba era que el personaje principal lo pasó mal. Parece que, a pesar de esto, el final fue feliz. Espera. Algo andaba mal con las manos, o mejor dicho, no estaban. Leinos estaba muy feliz. Se presentó como papá, el papá del pingüino recién nacido. La niña reencarnó como un personaje que tiene características tanto humanas como animales, en una novela llamada Mr. Wolf, You Can't Eat Her. El mitad hombre, mitad lobo, imprimió la marca en el personaje principal que lo atendió. La llamada marca es una característica del heredero de la sangre del primer hombre bestia lobo, un contrato de amor unilateral que une para siempre a la media bestia con el objeto que imprimió, por supuesto. Parecía romántico en la novela. Por el objeto, no dudó en hacer locuras. Literalmente un amor al borde de la enfermedad mental. Después de ser impreso, el personaje principal se obsesiona con el personaje principal. La niña leyó esta novela en una vida pasada hasta que murió. Afortunadamente recordó el contenido de la parte que logró terminar de leer, pero terminó de leer hasta la mitad. Ella realmente no entendía la naturaleza del trabajo, aparte de que era una novela. Leinos saludó a su mascota. Como era un pingüino Adelia, decidieron ponerle el nombre de Pingüino Adelia. Incluso si fuera un hombre bestia, ella no entendía en qué tipo de fantasía romántica podría haber un pingüino. A juzgar por los personajes que la rodean, definitivamente reencarnó en el hombre bestia de la novela Mr. Wolf, You Can't Eat Her. El problema fue que ella no renació como personaje principal, ni siquiera como personaje de su entorno, ni siquiera un pingüino, nacido de una relación natural entre pingüino y pingüino, sino nacido en un laboratorio mágico. Al principio estaba muy triste, pero al poco tiempo se adaptó por completo a esta vida de pingüino. Su padre Leinos tenía muchas responsabilidades, pero siempre encontraba tiempo para su amado pingüino. Ella, nacida de un huevo mágico, él la crió cuidadosamente durante los últimos 4 años. Un buffet de élite exclusivo para pingüinos. Ropa chic solo para Adelia. Una piscina para pingüinos. Y todo solo para pingüinos. Papá la colmó de un amor que nunca había experimentado en su vida anterior. Sin embargo, si pudiera convertirse en humana, querría regresar. Especialmente Adelia se sintió sola cuando llegó la noche oscura, por lo que deseaba sinceramente y creía que incluso los animales podrían convertirse en hombres bestia. Adelia deseaba esto todos los días, pero sus oraciones no afectaban los estándares de este mundo, y por mucho que lo intentara, no podía adquirir forma humana. No se puede decir lo mismo de Leinos. Estaba increíblemente contento de que su hermosa hija fuera un pingüino común y corriente, porque realmente odiaba a los hombres bestia, ya que recordaba haber sido perseguido por ellos cuando era niño, y en realidad sentía una terrible aversión por ellos. Porque en el original, la gente de sangre pura es considerada una raza inferior. La persona que la amó por primera vez no quería que él la odiara. Leinos notó que su hija estaba triste. Inmediatamente comenzó a preocuparse de que algo la lastimara. Cuando Adelia aceptó todo y aceptó la realidad, apareció ese mismo tipo. Conocía a Adelia como la misma niña pingüino que, según Leinos, murió y no pudo sobrevivir. Suradel, un orca de la familia Vale. La aparición de este chico sonó como una señal de emergencia en la cabeza del pingüino. Y no era porque su rostro fuera demasiado atractivo. Ella no entendía cómo podía ser un personaje menor. Había algo sospechoso en Suradel, porque una orca debería tener el pelo blanco y negro, pero sorprendentemente tenía el pelo plateado. Obviamente este es un cliché. O había algún tipo de misterio de origen. Lo que era aún más sospechoso era la familia Vale. En el original era una familia menor sin ninguna explicación, pero aquí era la familia que conquistó el continente. E incluso un personaje con ese color de cabello no significaba eso que su apariencia distorsionaría toda la trama original que Adelia conocía. Sí, una persona podría cambiar la narrativa del original, pero ella, siendo un pingüino,
No podría hacer nada si cambiara el contenido principal de la novela. Suradel quedó sumamente sorprendido, ya que era un amante de los pingüinos, pero por primera vez vio a un individuo que no le tenía miedo en absoluto. Lei nos aclaró que por amante de los pingüinos el chico quiere decir que no es reacio a la sabrosa carne de pingüino. En este caso todo encajó, porque las orcas comen pingüinos. Esto también era extraño para él. El chico se rió y dijo irónicamente que, lamentablemente, nunca había probado los pingüinos, pero que todo esto era temporal. Suradel se inclinó hacia Delia y le dijo que como ella no le tenía miedo, podrían convertirse en buenos amigos. Tocó la mejilla del pingüino, lo cual a ella realmente no le gustó, e intentó con todas sus fuerzas demostrarlo. Si a Delia no le gustó el toque en la mejilla, decidió intentar tocar el pico. El pingüino estaba listo para morder el dedo del insolente, que es lo que ella hizo. Incluso esto no asustó a Suradel. Cuanto más miraba a Delia, más le gustaba a ella, especialmente sus ojos locos. En ese momento, se dio cuenta de que su acción conduciría a algo no deseado. Después del primer encuentro con este chico, Suradel volvió y notó que el pingüino tenía una mirada muy ardiente. El chico admitió que cuando a Delia lo mira así, se avergüenza. Al día siguiente volvió diciendo que le parecía que se estaban acercando. Suradel ya estaba tan cerca como creía que pidió permiso para llamar al pingüino Lea. Regresaba a casa con Adelia todos los días. Todavía no podía entender si realmente estaba cansado de esto. No le importaba que el pingüino expresara abiertamente su disgusto por él. Ahora que lo pienso, usó magia cuando ella le mordió el dedo. Era inusual que un hombre bestia pudiera usarla, ya que en la historia original la magia solo estaba disponible para humanos de sangre pura. Papá le dijo que Vale era la única familia de hombres bestia que usaba magia, una habilidad solo disponible para los sangre pura. Fue muy extraño. Adelia no tenía idea de lo que pasaría con ella mientras descubriera la verdadera naturaleza de Suradel. A la mañana siguiente se despertó como siempre, pero hubo un gran cambio. Se despertó como humana. Adelia quedó muy sorprendida y alarmada por su repentina transformación. Aunque deseaba mucho esto, ahora le preocupaba si su padre, que odiaba tanto a las personas bestia, sería capaz de aceptarla. No quería que su papá la viera así que pensó en cómo podría volver rápidamente a convertirse en un animal. Antes de que Adelia tuviera tiempo de hacer algo, escuchó la voz de su papá llamándola para salir a caminar, si ya se había despertado. Con lágrimas en los ojos, la niña decidió dar este paso. Decidió correr hasta descubrir cómo podría volver a reencarnarse. Entonces decidió irse solo por un tiempo. Pero cuando despertó, se dio cuenta de que alguien la había robado. Adelia escuchó a los secuestradores hablar de cómo habían hecho una gran fortuna al capturar al hombre bestia que los Vilas tanto deseaban. La característica que los hizo tan felices fue que la niña tenía el cabello blanco y negro, que era lo que buscaban. La familia Vale no podía creer que hubieran encontrado al hombre bestia que estaban buscando. Suradel abrió el carro y la vio allí con ojos asustados. Adelia. La niña no podía creer que el chico inicialmente lo sabía todo, por eso iba a verla todos los días, y que fue él quien ordenó secuestrarla. Lo único que le pareció extraño a Adelia fue su rostro. Suradel llamó a la madre para verla en persona. La mujer quedó horrorizada por cómo trataban a la niña. La mujer se llamaba Vela. Era la jefa de la casa Velo. Inmediatamente le pidió a su hijo que liberara al niño atado. Comenzó a liberar a Adelia, preguntándole si sentía dolor y repitiendo cuánto lo sentía. Esta reacción le pareció muy extraña a la niña. Incluso sugirió que no era obra suya. Mirando a Adelia a los ojos, Suradel dijo que le parecía familiar, como si la conociera desde hacía mucho tiempo. Los secuestradores estaban a punto de irse cuando Vela los detuvo y con enojo en su voz preguntó quién les ordenó traerla así. Después de todo, estaban buscando a un miembro de la tribu, no a un criminal. Exigió saber por qué trajeron a este tierno niño con tanta rudeza. Ella ordenó a los guardias capturar y encarcelar inmediatamente a estos criminales. Dirigiéndose a Adelia, la mujer se disculpó con pesar por lo que la niña tuvo que soportar. La jefa de la casa Vale se presentó y luego preguntó dónde estaba la casa de la niña para poder traerla de regreso sana y salva. Parece que realmente estaban buscando una niña como ella, pero no querían traerla a la finca de esta manera. Pero Adelia aún no ha aprendido a convertirse en un animal, y si regresa ahora a la Torre Mágica, eso. Se desconoce si su padre la aceptará de regreso. La niña se volvió hacia Vela y le pidió que le enseñara a volver a convertirse en un animal desde su forma humana. Ella dijo que originalmente tenía la forma de un animal, pero de repente se convirtió en humana, pero que no sabe cómo volver a su forma original, por lo que todavía no puede regresar a casa. Al final, Adelia agregó que no quería lastimar a la persona que amaba,
por lo que aún no podía regresar a casa. Bella advirtió a la niña que esto podría llevar algún tiempo, y se ofreció a vivir con ellos hasta que pudiera volver a transformarse. De hecho, estaban buscando un niño similar a Adelia, por una razón. La mujer no pudo tener más hijos después de un accidente, por lo que buscaron durante décadas a miembros de la tribu para que su línea no se interrumpiera. Como resultado, la mujer no pudo encontrar a nadie que fuera como ella, y mucho menos a sus compañeros de tribu, y esto ha transcurrido décadas desde ese momento. La apariencia de Adelia fue como un milagro, por lo que Bella realmente quería ayudarla. La niña no entendía muy bien a qué se refería la mujer, pero una cosa estaba clara: la necesitaban. Adelia estuvo de acuerdo, pero aún así, era extraño que Bella estuviera tan preocupada por ella. Sentía como si se estuviera perdiendo algo importante. Mirándose en el espejo, encontró una gran cantidad de similitudes con el jefe de la familia Vale. Cabello negro, manchas blancas de una forma similar, e incluso cabello blanco en el interior. Finalmente, Adelia se dio cuenta de que estas personas la confundieron con una orca. Definitivamente pensaron que ella era una orca similar a ellos. Antes no era ella misma, y luego, mirándolos nuevamente, entendió todo. La apariencia de Bella y la niña eran muy similares. Las manchas de la orca y el pingüino eran similares, pero al menos su ubicación debería haber sido diferente. Adelia sabía que necesitaba recuperarse por el bien de su padre, que estaba preocupado por ella, acostumbrarse rápidamente a la imagen de los animales y regresar. Realmente no quería engañar a estas personas que la trataban con tanta amabilidad, pero la niña no sabía si sería apropiado admitir ahora mismo que era un pingüino. Adelia no sabía qué hacer. Si descubrían la verdad, entonces ¿qué pasaría con Suradel? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Bella, quien dijo que todavía no sabían su nombre. Esta pregunta volvió a desconcertar a Adelia. No sabía si decirle la verdad o no. Suradel intervino en la conversación y sugirió llamar a la niña Lea si no tenía nombre. Al jefe de la familia Vale le gustó mucho este nombre, pero la mujer le preguntó a Adelia qué pensaba al respecto. La niña exhaló con facilidad. Ya pensaba que la habían descubierto, pero lo extraño era el por qué exactamente el nombre que le puso Suradel cuando era pingüino. El chico dijo algo que Lea claramente no esperaba. Admitió que, de hecho, la chica a la que estaba cortejando se llamaba Lía. Estas palabras enojaron a la niña, y además no era una niña, sino una pingüina hembra. El chico se acercó a Lea y le preguntó, más importante aún, si le tenía miedo. Después de examinar más de cerca a Suradel, la niña de repente se dio cuenta de que él no era nada en absoluto. Ella casi se enamora de su apariencia, pero recobró el sentido a tiempo y preguntó por qué debería tenerle miedo. Adelia dijo que no tenía nada que temer, pero Suradel no se la comería. El chico sonrió sarcásticamente y le preguntó por qué pensaba eso. Se acercó a ella muy cerca, le colocó suavemente el cabello detrás de la oreja y le dijo que no se preocupara, ya que él no toca a las criaturas de su raza. Suradel dijo que le gustan las personas crédulas. La niña de repente comenzó a gritar con dureza que era un estafador. Era cierto. El chico siempre había sido así, incluso cuando Adelia era un pingüino, pero no podía entender por qué seguía actuando así. Mirando a la niña a los ojos, Suradel dijo que realmente le gustaba su voz. Ahora le gustaba mucho más Lea parada frente a él. Fue un desastre. No en vano mi padre siempre decía que no hay cura para la locura. Mientras tomaba una taza de té, Suradel le informó a Bella que le había pedido al personal que le mostrara a Lea su habitación. La mujer se interesó en saber qué pensaba su hijo sobre esta niña. Notó que había pasado un poco de tiempo desde el momento de la humanización, pero la comunicación, sorprendentemente, transcurrió sin problemas. Bella coincidió con su hijo. La niña era demasiado buena para vivir como un animal. La mujer sugirió que la mente de Lea maduró cuando todavía era un animal, pero esto era malo, porque cuanto mayor era la inteligencia, mayor era el dolor mental. Suradel se preguntó cuál era la probabilidad de que la niña estuviera mintiendo, ya que ni siquiera la habían visto en forma de animal, pero Bella estaba segura de que era una orca, mirando su cabello. No parecía que estuvieran pintados o que se les hubiera aplicado magia. Lo que realmente alarmó a la mujer fue que su hijo llamó a la niña por el nombre del pingüino que fue a ver. Suradel no respondió nada inteligible, excepto que simplemente le gusta ese nombre. Bella no entendía lo que el chico estaba pensando. No podía enamorarse así a primera vista. En cualquier caso, decidieron dejar que Lea se quedara en Vale y la observara desde el margen. Parecía extraño, pero Bella tenía un sentimiento de confianza en que la chica era adecuada para ellos. Pensó que la línea de orcas había terminado y ahora había esperanza. Suradel todavía no podía entender por qué su madre estaba tan obsesionada con su familia. El hecho de convertirse en el último representante de este tipo
despertó en la mujer un sentido de responsabilidad mayor del que esperaba. Mientras Bella estuviera viva, prometió hacer todo lo que pudiera. No quería volver a sentir ese terrible sentimiento. De una forma u otra, ahora había un niño humanizado, y Suradel no quería que su madre le pasara toda la responsabilidad. La mujer prometió ayudar a Leah a adaptarse a la sociedad y conocer a una buena persona. Y su pareja no tenía por qué ser una orca, y ella no estaba obligada a dar a luz a alguien de su propia especie. En ese momento, Suradel pensó que su madre lo estaba descartando, porque él también era una orca. ¿Realmente esperaba algo más de él? Bella recordó las palabras de su hijo, de que ni siquiera pensaba en casarse. Por sus ojos entendió que parecía que Suradel se había enamorado a primera vista. El chico comenzó a poner excusas de que esto era imposible, a menos que su propia madre quisiera que él entablara una relación con alguien. Bella le pidió a su hijo que se acercara. Cuando él se acercó, lo tomó y lo golpeó en la nuca con la mano. La mujer se enojó porque su hijo estaba pensando en romper sin siquiera empezar a salir con nadie. Le preguntó a Suradel si realmente se arrepentía de haberla conocido a ella y a Frimo. Con una sonrisa en su rostro, el chico dijo que no se arrepentía de ninguna manera. Bella se alegró de que su hijo entendiera todo y le dio instrucciones de ir con Leah a la calle comercial mañana. La niña se quedará en la mansión por un tiempo, por lo que es posible que necesite mucho. Leah podrá comprar lo que quiera. Bella no iba a ir con ellos, ya que Frimo regresaría pronto de la finca, por lo que quería prepararse con anticipación para la reunión del dueño de la casa con los sirvientes. Suradel escuchó a su madre y fue a invitar a Leah a una cita. La mujer le gritó que no había cita, que iba allí como guardia de seguridad y banquero. Hasta ahora Adelia vivía y consideraba que su casa era la mejor. La habitación que le regaló la señora Bella le gustaba mucho. Debido a que obtuvo todo a través de una mentira, su conciencia la retorcía. Pero aún así, realmente se convirtió en una persona. Cabello ondulado con un patrón único, ojos azules que recuerdan al color del mar. Todo era muy hermoso, pero lo que Adelia realmente no podía entender era por qué parecía pequeña y débil. ¿Era este realmente el límite para los genes del pingüino? Antes de la transformación, su altura estaba por encima del promedio. Ella solo se contuvo por su hermoso rostro, y además, este es un milagro logrado en solo 4 años. Como le faltaron dedos en lugar de alas, es bueno cuando ahora se ha convertido en humana. Adelia decidió comprobar una vez más lo que tenía que hacer como humana. Primero que nada, encontrar una manera de convertirse. Todo este tiempo tiene que tratar de evitar a Suradel y a las orcas hombres bestia. Y también a papá. Cuando ella era pingüino, algo la preocupaba todo el tiempo. Lo que le preocupaba era cómo encontrar una manera de salvar a su padre. Según la historia original, pronto se extendería una plaga que solo afectaba a las personas de sangre pura. La plaga se propaga tan rápido que sacude al mundo, y al final, la única sangre pura que queda con vida es la protagonista principal, Amelia. Esto significa que el padre de Adelia también morirá a causa de la plaga. Luego la trama habla de Amelia, quien queda sola y molesta por la pérdida de su única maestra. La chica tocó la puerta de la habitación. Era Suradel. El chico pidió permiso para entrar a la habitación. Adelia le preguntó qué pasó, y él acudió a ella. Con una sonrisa en su rostro, Suradel respondió que vino porque extrañaba a Leah. No podía entender nada en absoluto, cuando era un pingüino y ahora, por qué el chico estaba tan interesado en ella. ¿Era realmente una de esas personas que coquetea con cada primera persona que conoce? Adelia estaba segura de que ahora los ataques a la apariencia de este lindo chico no funcionarían con ella. Decidió preguntar qué le interesaba. Siendo un pingüino, Suradel era una orca hombre bestia. ¿Por qué entonces tenía el pelo plateado y su altura era demasiado pequeña para una orca? Dijo que era difícil determinar el tipo de hombre bestia por su apariencia. Solo los animales de ciertas razas tenían las mismas características. Por lo tanto, Suradel estaba seguro de que Leah era una orca hombre bestia. Simplemente era baja de estatura. La niña todavía comenzó a discutir con él que los animales orcas tienen un color de pelo similar. ¿No pertenecen estos animales a esas mismas razas específicas? El chico dijo que le diría por qué estaba pasando esto, pero un segundo después, con una sonrisa en su rostro, dijo que era un secreto. Esto enojó mucho a Adelia. Pensaba que era un imbécil que constantemente se burlaba de ella. A Suradel le gustó mucho la reacción inusual de Leah, y al final agregó que el cabello puede considerarse una mutación genética. La niña exigió mostrárselo porque no lo creía. El chico no podía creer lo que oía. Adelia exigió que se mostrara en su estado natural ahora mismo. Suradel se quitó la ropa, sin quitarle los ojos de encima a la chica. Le preguntó si quería verlo en ese estado tan natural. Adelia comenzó a gritarle que se volviera a vestir. No hablaba de esa condición, sino de su aspecto bestial. Exhalando con pesar, el chico dijo que pensaba que Leah lo quería.
Estos chistes suyos enojaron mucho a la chica. Suradel propuso un trato. Ella muestra su verdadera apariencia y él muestra la suya. La chica le recordó que no sabía cómo contactarla, en cuyo caso el chico prometía esperar hasta que se enterara. Suradel pensó que Lea era un hombre bestia orca. No podía revelar quién era realmente. Incluso si aprendiera a manejarse sola, nunca vería la verdadera apariencia del chico. La niña tenía miedo de imaginar qué pasaría si este chico descubriera que ella era el mismo pingüino de la torre. Suradel se acercó a la niña y le susurró al oído que no se preocupara. Él es más paciente de lo que parece. Después de que Lea terminó con su negocio, el chico le prometió ir con ella a las tierras de la familia Vale. Había una isla rodeada por el mar, ya que la consideraba una orca. Sería mucho mejor entrenar con ella. Camaradas. La niña no podía creer lo que oía, pues si la veían durante el entrenamiento en la isla, no podría escapar. Su ansiedad fue ahogada por el pingüino que vio en la orilla del mar. Lea sugirió entrenar simplemente en la mansión, pero Suradel rechazó esta idea, ya que sin agua era inútil. Tomando a la niña de las manos, el chico dijo que su madre se entristecería si oyera esto, porque las orcas no pueden contentarse con lugares pequeños. Adele estaba confundida. No sabía qué hacer, ya que planeaba regresar, habiendo aprendido a comportarse como hombres bestia. Decidió que antes de ir a la isla necesitaba aprender y escapar. Si las orcas no pueden contentarse con lugares pequeños, ¿cómo puede vivir la familia Vale en una casa de la ciudad?, preguntó la niña. Suradel dijo que la gente de la familia Vale permanece en forma humana más tiempo que otros, y además, usando la magia del movimiento, pueden ir a sus territorios. Fue por esta razón que la mayoría de los sirvientes eran de un clan diferente. Y también era cierto que casi no había hombres bestia del clan de las orcas. Los hombres bestia tenían que volver periódicamente a su forma animal, de lo contrario se cansarían mucho y se convertirían en animales. Adelia recordó que en el original, la familia Vale no podía moverse en el centro de la calle. Tenían que convertirse en animales cuando iban a la isla, por lo que no podían permanecer en la capital por mucho tiempo. Los hombres lobo bestia se convirtieron en caballeros, con sus habilidades corporales superiores. Los hombres bestia elefante, con su distintiva prestidigitación, se convirtieron en maestros. Los animales zorros, con su elegante apariencia, se convirtieron en los protagonistas principales de los escándalos. Los pensamientos de Lea fueron interrumpidos por Suradel, quien le preguntó a la niña por qué lo llamaba así. Adelia no entendía qué pasaba, si realmente debería llamarlo joven maestro. Resultó que no se refería a un discurso tan formal, sino un poco más tierno. Lea le interrumpió y le dijo que si quería escuchar dulces mensajes, podía vagar por las calles. Suradel sonrió y dijo que no habría mejor felicidad si ella lo llamara así, pero que él solo quería un trato afectuoso. El chico insinuó que él y Lea deberían empezar a acercarse, pero la chica fingió no entender de qué estaba hablando, citando el hecho de que se habían visto hoy y eso era más que suficiente. Si es así, Suradel preguntó cuál fue la primera impresión que Lea tuvo de él. La niña dijo brevemente que fue mala. Él la miró a los ojos, como si la atrajera hacia él, y le preguntó si realmente pensaba eso. La chica también se dejó engañar por su cara de hoy, pues dijo que Suradel era bastante agradable. Esto hizo muy feliz al chico, porque también le agradaba a Lea. El tipo sacó una piedra de su bolsillo y dijo que quería dársela a otra Lea, pero ella se fue, así que se la da. Suradel dijo que a su mentira le gustaba esto. La chica inmediatamente frunció el ceño. No entendía la frase, lo que significaba su mentira. Ella le agradeció, pero se negó, creyendo que sería mejor para él darle esta piedra a otra Lea, como había planeado originalmente. Acercándose a la ventana, Suradel extendió su mano para tirarla, pero la niña comenzó a gritar por qué hacía esto. El chico ya no necesitaba esta piedra, ya que la sacó para dársela a Lea, pero la niña no entendía por qué no podía dársela a otra Lea, a quien estaba destinada. Suradel dijo una estupidez, que la niña no entendió del todo. Supuestamente, ¿cómo podía darle esta piedra a otra Lea si a ella no le gustaba, pensando que le haría daño? El chico se despidió de la chica, diciéndole que ya era hora de que descansara, que estaba cansada, y que mañana sería un día difícil, porque irían de compras. A causa de su ansiedad, Adelia no podía dormir. Seguía saltando y gritando. Hoy han pasado muchas cosas, pero lo que más llamó la atención de la niña fue que Suradel arrojó una piedra increíblemente hermosa por la ventana. No podía entender por qué lo hizo. Vale la pena admitir que le gustaban las piedras. A Lea también le gustaban las piedras comunes, pero le gustaban mucho más las hermosas y caras. Un día Suradel, cuando era pingüino, le preguntó si era cierto que a los pingüinos Adelia les gustaban las piedras. De hecho, la peculiaridad del pingüino Adelia
era que le gustaban las piedras. Al día siguiente, Suradel le trajo una gema a la pingüina hembra. Por supuesto, como pingüino noble, no podía ignorarla. La niña no pudo sobrevivir al hecho de que la piedra preciosa que le dio el chico cayó en el macizo de flores. Adelia no sabía qué quería mostrar con esto, pero decidió bajar rápidamente, recoger la piedra y regresar. Sus ojos se llenaron de felicidad y emoción mientras corría tras este guijarro. La niña se detuvo abruptamente. No podía entender lo que le pasaba. Le dolía el cuerpo, le dolía la cabeza y se sentía mal. Si lo piensas bien, la noche antes de convertirse en humana, le sucedieron cosas similares a su cuerpo. Esa noche Adelia enfermó. Enfermó también. Pero en ese momento pensó que era una gripe leve. Sin embargo, al despertar, se volvió humana. Lo último que pensó Lea fue que si se convertía en pingüino ahora mismo, se violaría su autenticidad ante las ballenas. El pingüino dormido fue descubierto por Suradel. Sabía que esto sucedería. Recogió con cuidado al pingüino, sin entender por qué debería trabajar demasiado si no conocía el estado de su cuerpo. Mientras dormía, la niña escuchó una voz suave, similar a la de su padre. De hecho, estaba muy asustada porque de repente se convirtió en humana, salió de casa, fue secuestrada y porque estaba ocultando su esencia a las ballenas. Sobre todo, Adelia temía que su padre le diera la espalda. Cuando nació como un animal, la desesperación y el miedo se apoderaron de ella. Para ella, papá fue la persona que primero entendió lo que es el amor familiar. Él era todo su mundo. Lea comenzó a pensar que si su padre no estaba allí, entonces ¿cómo podría seguir viviendo? Incluso si estaba prisionera, le rogaba que no la dejara. Suradel abrazó suavemente al pingüino contra sí mismo, asegurándole que todo estaba bien y que ella estaba a salvo. El chico le aseguró que todo estaría bien cuando ella despertara. Adelia se despertó de la brillante luz del sol. Se sentía tan pesada, como si algo estuviera encima de ella. Al abrir los ojos, no podía creerlo. Suradel yacía a su lado. La chica no podía entender por qué este joven y loco, alto y guapo estaba aquí. Podría ser que este imbécil se había metido en su cama. Al despertar, Suradel apartó suavemente el cabello de la cara de Lea y, sonriendo, le preguntó si realmente lo extrañaba tanto como para acudir a él. La niña comenzó a gritar a toda la habitación que estaba en su habitación. Un segundo después, miró a su alrededor y se dio cuenta de que esta no era la misma habitación que recibió de Bella, pero no entendía por qué estaba allí, porque se desmayó en el pasillo. Además, parecía haber vuelto a su forma de pingüino, mientras que resultó ser aún más incomprensible. Con un dejo de burla en su voz, Suradel dijo que, por supuesto, se alegraba de verla, pero le parecía que estaban apresurando las cosas. Adelia empezó a poner excusas, diciendo que en realidad no había venido a verlo. Pero luego el chico le preguntó qué hacía en su habitación e incluso en su cama. La niña empezó a decir que no recordaba nada, se quedó dormida y despertó en su habitación y en su cama. Suradel especuló que esto era un fenómeno, ya que los prisioneros que recientemente se habían convertido en humanos a veces experimentaban síntomas de fiebre, volvían a su forma animal y veían alucinaciones. Nada estaba claro, pero Adelia estaba segura de que no había sido atrapada por el tipo disfrazado de pingüino. La niña se disculpó por haber entrado arbitrariamente a su habitación, sugiriendo que el chico estaba sorprendido y enojado. Con una sonrisa en su rostro, Suradel dijo que le gustó que Lea, sin saberlo, llegara a su habitación. La chica intentó aclarar este malentendido, que ni siquiera sabía dónde estaba la habitación del chico, pero él no se dio por vencido, diciéndole que en este caso, ella vino aquí por el llamado de su corazón. En cualquier caso, Suradel decidió disculparse por no haber cuidado adecuadamente a la niña. Ella no entendía por qué él se disculpaba. Fue ella quien entró voluntariamente en su habitación. Suradel tomó suavemente a la niña de la mano y le preguntó si había soportado sola ese dolor toda la noche. Aunque entendía perfectamente que todavía no era digno de confianza, aún así le pidió a Lea que acudiera a él, incluso cuando ella sentía un poco de dolor. Desde hace muchos años, desde que lo veía todos los días, Adelia sabía que el chico estaba realmente preocupado. Sin embargo, ella estaba aquí, disfrazada de orca. Ella, como haciéndole un favor, prometió que aunque se enfermara, Suradel no tendría que preocuparse por ella. El chico sostenía una especie de bolso en sus manos. Si Lea le promete en momentos difíciles, le dará este bolso. Adelia descubrió que este era su alijo, que se llevaron los secuestradores. Suradel le pidió que se lo prometiera por una razón. Realmente estaba preocupado por la niña. Todo era inestable, ya que ella recientemente se había convertido en humana. Lea no entendía lo que estaba pasando. Normalmente lo que hacía el chico era burlarse de ella, pero si él ponía esa expresión en su rostro de vez en cuando, ella no podría acostumbrarse. La chica tuvo que prometerlo. Aunque no tenía intención de acercarse a él,
Suradel cerró el tema y sugirió hacer algo interesante antes del desayuno. Lo interesante fue que tuvieron que teletransportarse, ya que el chico tenía que ir a un lugar de entrenamiento por negocios. Adelia se alegró mucho cuando escuchó sobre el teletransporte, ya que antes no había necesidad de teletransportarse porque papá había preparado todo lo que se necesitaba en la torre. La niña parecía haber regresado a la novela original. Suradel le tendió la mano a la chica para que se teletransportara y se fuera rápidamente. Lea no iba a darle la mano al chico. Solo la tocó con las yemas de los dedos, diciendo que esto sería suficiente para teletransportarse. Suradel se rió. Pensaba que la niña solo tenía lindas manos, pero ella también pensaba linda, y su crueldad también le parecía linda. Una fracción de segundo después llegaron al campo de entrenamiento. Realmente se movieron en un abrir y cerrar de ojos. Adelia solo observó esto en la Torre de Magos. La niña notó que la atmósfera a su alrededor estaba llena de miedo. Lea le preguntó al chico si todo este tiempo había estado friendo a los trabajadores en una sartén. Todos lo habían estado evitando. Suradel pidió señalar al menos a una persona que lo estaba evitando. La niña no quería hacer esto porque no sabía cómo podría terminar todo. Si Lea no estaba segura, Suradel sugirió preguntarle a cada persona por turno. Adelia no quería esto, así que disculpándose mentalmente con el chico, señaló al primero que encontró. Suradel se rió, preguntando nuevamente si este caballero lo estaba evitando. La chica inmediatamente comenzó a cambiar de tema, diciendo que simplemente estaba interesada, ya que este caballero podría ser media ardilla voladora. El tipo no podía entender cómo Lea entendía esto. Debido al físico de este caballero, no se parecía en nada a un roedor. Simplemente supuso que si estiraba esos enormes y anchos músculos de su espalda, podría volar como una ardilla voladora. Suradel solo prestó atención al hecho de que Lea llamó enormes los músculos del caballero, lo que significa que a ella le gusta así. El chico admitió que era un espadachín mágico. También tenía los músculos que ella pensaba que eran geniales. Por eso, le pidió que no mirara a otros luchadores porque estaba celoso. Un espadachín mágico podría controlar fácilmente una espada con la ayuda de la magia. Lea consideró esto un fraude y un secreto que estaba oculto en el original. Por los ojos de la niña, Suradel se dio cuenta de que ella no le creía, por lo que se ofreció a manifestarse, pero ella se opuso, ya que los caballeros estaban claramente intimidados. Ahora que el chico entendió las preferencias de su compañero, prometió tener todo esto en cuenta la próxima vez. Tomando a Suradel por el hombro, Lea dijo que no sabía lo que él tenía en mente, pero que no podía soportar que él se equivocara en sus preferencias. Así es, a la niña le gustaban los músculos, pero le gustaba más lo bien que le quedaba la ropa a estos músculos fuertes que el físico grande y la apariencia áspera. Si lo piensas bien, Adelia se ha dado cuenta de ser un pingüino. Ese día en el que quiso derribar de un solo golpe al tipo que la estaba acosando. La hembra del pingüino pensó que sería suave, ya que es un mago, pero resultó ser mucho más fuerte. Adelia se sorprendió pensando que si excluimos el carácter de Suradel y tomamos en cuenta su cuerpo, rostro y cabello, entonces él era perfecto. Sin esperarlo, miró al chico a los ojos y le dijo que encajaba perfectamente con sus preferencias. El corazón de Suradel empezó a latir tan rápido como si estuviera a punto de explotar. Estaba muy contento de ser el tipo de Adelia, pero le gustaba más su mirada fría y llena de sinceridad dirigida hacia él. La niña esbozó una sonrisa, corrigiendo a Suradel que le gustaba su apariencia. No había duda sobre su carácter, y además creía que él era más frío que ella. El chico cambió abruptamente de tema y le pidió a Adelia que jugara un poco con los caballeros, ya que necesitaba hablar con el comandante. La chica decidió quedarse quieta mientras esperaba a Suradel y observar el entrenamiento. Además, el tiempo pasó desapercibido mientras hablaba con el chico. Antes de que Lea tuviera tiempo de disfrutar de su soledad, estaba rodeada de caballeros que le preguntaban si era cierto que ella era la orca humana más nueva. Uno de los caballeros hizo una pregunta muy extraña. Le interesaba saber si podría ser que el señor Suradel se estaba burlando de ella. Adelia inmediatamente comenzó a negarlo. No podía entender por qué él hacía esas preguntas. Resultó que las caballeras notaron que últimamente el señor Suradel se reía demasiado, ya que en la vida normal no sonríe. Los chicos notaron que cuando su maestro habla con una chica, se ríe demasiado. Resultó que Suradel solo se ríe cuando disfruta de las palizas disfrazadas de sparring, cuando la hace correr todo el día, cuando la obliga a usar la ropa al revés, o cuando descubre algo interesante. Adelia se dio cuenta de que el interés de este chico por su persona era solo una burla que le daba placer. Es natural que los hombres bestia de la misma especie se atraigan entre sí, pero esta era la primera vez que Suradel se mostraba tan complaciente. Los caballeros concluyeron que el chico se enamoró a primera vista. Adelia no creyó estas palabras. Creía que el interés de Suradel no era amor.
era similar a la actitud cuando ella era un pingüino, porque cuando una persona ve algo pequeño y lindo, se siente atraída de forma natural. El caballero insistió en que la sonrisa del caballero era diferente a la que les mostró. Le preguntó a Lea si conocía los apodos de su acompañante. Los caballeros llamaron a Suradel risoterapeuta. Resultó que si pasa algo o alguien comete un error, el maestro golpea y cura, y así sucesivamente en círculo. Fue apodado así porque nunca perdió la sonrisa durante todo el proceso. Este chico resultó estar aún más loco de lo que Adelia pensaba. Ella ya estaba empezando a pensar en huir, ya que es un animal. Los pensamientos de la niña fueron interrumpidos por la inesperada aparición de Suradel, quien le preguntó si se había hecho amiga de los caballeros y de qué estaban hablando. Al mirar los rostros asustados de los caballeros, no pudo tenderles una trampa, así que mintió, diciendo que los chicos le contaron que el caballero era excelente con la espada. Las características de los pingüinos eran muy juguetonas, por lo que la niña decidió burlarse de él, pidiéndole que le mostrara cómo entrenaba. Al mirar a los caballeros que temblaban de miedo, Adelia no sabía a quién elegir. Después de pensar un poco, la niña dijo que como todos los caballeros ahora están ocupados entrenando, está bien. La chica rápidamente cambió de tema y preguntó de qué quería hablar Suradel. Resultó que le pidió al líder que seleccionara varios caballeros para acompañar a Lía, ya que serían necesarios en el futuro. La niña no entendía por qué necesitaba escoltas. Suradel dijo que son una familia de ballenas que deben proteger a las poblaciones de orcas en peligro de extinción. Adelia no necesitaba escolta. Preguntó si le podían dar una doncella. El chico le aseguró que no pensara en nada, sino que simplemente disfrutara de la vida. Además, estaba seguro de que a la chica le encantaba el dinero, las joyas, el poder y la fuerza. Todo esto, por supuesto, era cierto, pero Lía comenzó a gritar que no necesitaba que nadie la acompañara. De hecho, la característica de los pingüinos era que aman el dinero, las joyas, el poder y la fuerza. Suradel se comprometió y sugirió que la niña eligiera una escolta en lugar de 3. A Adelia no le importaban ni 1 ni 3. Quería cerrar este tema, pidiendo no regañarla como a una madre, pero el chico también reaccionó diciendo que si necesitaba una madre, él sería ella para ella. Esto enojó mucho a la niña. Incluso se permitió decir que lo odiaba, pero Suradel recordó que hace poco había dicho que le gustaba. Lía recordó que él solo dijo que era su tipo y nada más. El chico se tapó la boca con la mano sorprendido, sugiriendo que la chica solo necesitaba su cuerpo. Esta conversación enloqueció a Adelia. Ella comenzó a gritar que en qué momento todo resultó así. Los caballeros vieron esta escena, pensaron que era increíble, ya que Lea fue la primera persona, además de Lady Bella, que trató al señor Suradel con tanta calma. Los chicos tuvieron la impresión de que esta pareja llevaba 10 años junta, y no como si se hubieran conocido ayer. A Adelia ya le había costado mucho echar a la criada temporal ayer, y con una escolta solo sería cuestión de tiempo antes de que todos supieran que era un pingüino. No sabía qué hacer con este tipo testarudo. Los ojos de la chica fueron atraídos por el loco guapo. Ella inmediatamente comenzó a gritar y señalarlo con el dedo para que Suradel lo acompañara. Adelia corrió hacia él y le preguntó si era cierto que era una vaca negra. El chico lo confirmó. Resulta que la niña se enteró de él por su criada cuando era un pingüino. El chico no sabía cómo la chica sabía todo, pero era verdad. Con los ojos brillando de felicidad, Lea le pidió al chico que la acompañara. Esta petición confundió al caballero. Le preguntó a la chica si estaría bien que alguien como él la acompañara. Este comportamiento fue un poco duro por parte de la niña, pero se dio cuenta de la suerte que era. Personas como este caballero podían ser engañadas incluso con los ojos cerrados, y Adelia era muy buena en eso. Tomando las manos de este caballero, la niña dijo que le gustaba, o mejor dicho, que era exactamente lo que necesitaba. Leia estaba segura de que esta persona no sospecharía nada, incluso si se convirtiera en pingüino, y esto definitivamente le ayudaría en sus planes para el futuro. Suradel se quedó de pie y observó esta escena todo este tiempo. Se interesó mucho en quién era este caballero que obligó a la niña a reaccionar de esta manera. En su habitación, Leia se presentó a su nueva acompañante y le dijo que se quedaría en Vale por un tiempo debido a las circunstancias. El nombre del caballero era Hanu. Como la chica confiaba en él, prometió dar su vida para protegerla. El chico le pidió a la chica que le hablara de forma más sencilla, sin dirigirse a él como señor. Adelia decidió no dudar y ponerse manos a la obra. Le dijo a Khan que tenía un pedido personal para él. De hecho, había una verdadera razón por la que la niña eligió a Sirhana. Cuando tenía la forma de un pingüino, tenía un devoto sirviente llamado Iprus,
quien a menudo le contaba la historia de su hermano gemelo. Lea iba a contactar a Iprus a través de Sir Hannah. Una petición personal al caballero fue el deseo de su amante de conocer a su hermana mayor. Hannah no entendió a qué se refería la niña, ya que no tenía una hermana mayor. Adelia no lo podía creer. Los dos lucían casi idénticos. Las fotos casi demostraban el vínculo familiar. Si las pones uno al lado del otro, obtienes una combinación de dos tipos de carne excelente. La niña comenzó a sacudir a Hannah, rogándole que recordara si el nombre de su hermana mayor no era Iprus. Finalmente la niña escuchó lo que había estado buscando durante tanto tiempo, solo que se equivocó un poco. Resulta que su ex sirvienta era su hermana menor. Adelia dijo que antes de convertirse en humana, conoció a su hermana, pero Hannah no entendía cómo era posible eso siendo una orca. Tomando la mano del caballero, la niña comenzó a decir que en realidad estaba muy preocupada, que estaba muy agradecida con la señora Bella por su hospitalidad, pero que eran personas nuevas el uno para el otro, y la niña estaba en un ambiente nuevo. La niña intentó llorar después de decir que sería mucho más fácil para ella si conociera al menos a una persona. Adelia se sentía terriblemente triste al pensar en papá. Tenía muchas ganas de verlo e incluso regresar con él ahora mismo. La niña estaba muy asustada porque su padre la odiaría después de descubrir que era un hombre bestia y aún no había encontrado cómo curar la plaga. Lea necesitaba una persona en quien pudiera confiar, y esta persona era Iprus. No podía dejar de llorar cuando pensaba en su papá. Al ver llorar a su amante, Hannah prometió traer a Iprus, incluso si tenía que noquearla y arrastrarla a la fuerza. Suradel entró de repente en la habitación. Solo vio a Lea y su escolta tomados de la mano en el medio de la habitación. Con los ojos llenos de ira, preguntó con voz severa qué estaba haciendo Sir Hannah aquí. Adelia no pudo aclarar el malentendido entre Suradel y Sir Hannah, y como permaneció en Vale, tuvo que ir a la ciudad a comprar todo lo que necesitaba. En la tienda de ropa, Suradel decidió informar a su compañero que se vería obligado a reconsiderar a Sir Khan como caballero de escolta. Lea intentó explicarle que fue un malentendido y que no eran amantes, pero sin terminar, escuchó una invitación de su compañero para una cita. Habiendo sido rechazado, Suradel declaró que no iba a quedarse quieto y observar cómo la atacaban inmediatamente después de que la niña adquiriera forma humana. Lea le advirtió que si él pensaba eso, entonces también debería dejar de ser tan intrusivo. La vendedora interrumpió esta conversación en tono elevado. Preguntó si Lea iba a comprar este vestido que tenía en sus manos. Al abrir su bolso, la niña se dio cuenta de que la cantidad de dinero de emergencia de papá era mayor de lo que pensaba. Ahora no tendrá que preocuparse por morir de hambre si la familia Vale la deja en la calle. Y Adelia recogió en secreto las joyas que Suradel tiró ayer. De hecho, el chico estaba preocupado por Lea. También le iba a comprar lo que ella quisiera, pero parece que su actitud hizo que la chica fuera más ignorante y despreocupada. Cuando la pingüina hembra se enteró de que Suradel le iba a comprar lo que quisiera, su actitud cambió a la velocidad de la luz, y coincidió con él en que si la tocaban, sería una auténtica basura. El chico dio luz verde para comprar lo que ella quisiera. Los ojos de Lea se abrieron, quería llevárselo todo. Lo que pasa con los pingüinos bestia es que disfrutan mucho comprando. A Suradel le resultó agradable este pasatiempo. Esta era precisamente la frase que Adelia quería decir. Otra cosa que no podía dejar de hacerla feliz era que el dinero en caso de circunstancias imprevistas podía permanecer intacto. En la calle, la niña vio personas que parecían sangre pura de la torre mágica. Buscaban algo o alguien. Adelia vio su imagen. Resultó que la estaban buscando a ella, Adelia, la familia de Lord Leinos. La gente de la torre incluso sospechaba del loco de la familia Vale. Sabían que al chico le encantaban los pingüinos y venía a la torre mágica todos los días. La versión más convincente fue que la señora Adelia se transformó en humana y se escapó con el dinero. Suradel se volvió hacia Lea y le preguntó si llevaba consigo una bolsa de dinero. La niña no podía entender por qué de repente le preguntó si realmente la había desclasificado. Suradel dijo que necesitaba hablar con ella, pero que no tardaría mucho. El tipo señaló el carruaje que viajaba en su dirección y dijo que era posible tener algún asunto importante con él. Al chico del carruaje no le agradaba a Suradel, así que valía la pena tener paciencia. Adelia exhaló. De una forma u otra no se quemó, pero la pregunta era quién se acercaba a ellos. La niña inmediatamente llamó la atención sobre el extraño que salió del carruaje. Era alto y tenía un físico maravilloso. Frente a ellos estaba Theodore, el personaje principal de la novela, y también el sucesor de la familia Wolf, que tiene el mayor poder entre los lobos. Inicialmente tenía un carácter inaccesible y frío, pero después de imprimirse en el personaje principal, Anémone,
cambió por completo y se convirtió en una persona que experimenta un amor aplastante. Adelia no podía creer que Suradel conociera al personaje principal. Theodore vino a hablar de las últimas novedades. Estaba consciente que el pingüino que tanto había estado observando su amigo había desaparecido. Se preguntaba si dejaría todo como estaba. Suradel respondió que aún no tenía tiempo para eso, ya que estaba ocupado con el precioso invitado que había llegado a su familia. El chico presentó a esa misma preciosa invitada, con un rostro tranquilo. Theodore dijo que no podía ni imaginar qué era tan valioso en ella, pero Suradel le explicó que era la misma orca que habían estado buscando durante tanto tiempo. Adelia estaba indignada por la forma de hablar del personaje principal. Sabía de su descaro, pero ¿era realmente una persona tan grosera antes de conocer al personaje principal? Lo más importante para Theodore era saber por medio de Suradel si participaría en el concurso de caza de la próxima semana. Una vez cada 5 años se lleva a cabo una competencia de caza para las principales familias del continente. Este es el evento donde comienza el romance y el lugar donde Theodore y Anemone se conocen por primera vez. Durante la caza, el personaje principal encuentra al herido Theodore. Anemone, como su padre, odia a los hombres bestia, pero él evoca simpatía en ella y la niña no puede pasar de largo. Como resultado, la heroína usa magia de restauración especial para curar al chico. Así el héroe se enamoró de ella a primera vista y quedó impreso en ella. Ahora Anemone estaba ocupada buscando a Adelia. Ella era la alumna favorita del padre de la niña. Incluso cuando eran pingüinos, se llevaban bien. La amable y devota Anemone seguramente intentará encontrar a Adelia. La pingüina hembra ahora estaba preocupada por lo que le pasaría a Theodore. Si Anemone no fuera necesario, podría morir. Solo había una manera, y Adelia comenzó a actuar haciéndole una pregunta que podría parecerle de mala educación. La chica preguntó si por casualidad su nuevo conocido no era de los que se enamoran a primera vista. Esta pregunta enfureció al chico. Mirando a Suradel, le preguntó si todas las orcas estaban tan locas como él. La propia Adelia no quería preguntar esto, simplemente parece que la chica tendrá que curarlo a él en lugar de Anemone, pero ella realmente no quería que Theodore quedara grabado en él. Si ignoramos este hecho, entonces la pingüina hembra se sentirá culpable porque Anemone no vino porque la estaba buscando. La niña comenzó a gritar que estaba retractándose de sus palabras, no sabía nada de Suradel, pero Lea no iba a tolerar maldiciones en su dirección y en la de Bella. Theodore no iba a escuchar más esto. Se dio la vuelta y comenzó a irse, solo diciendo que de todos modos ganaría estas competencias. A lo que recibió una respuesta de Suradel que él también estaba interesado en el premio principal y que lucharía por él hasta el final. La orca sabía muy bien que nada menos que la familia Wolf estaba dispuesta a dar la vida por aquellos en quienes estaban impresas. Estas palabras enojaron mucho a Theodore. Sus ojos se llenaron de rabia porque Suradel tuvo el coraje de tocar el sello. Consideraba muy estúpida la idea de imprimir. Mostrando sus colmillos, el tipo gritó que no permitiría que la foca controlara su vida. Hasta donde Adelia sabía, era Theodore quien estaba más entusiasmado con aquel en quien estaba impreso. Cuando la pingüina le preguntó cuál era el premio por ganar, Suradel dijo que era el elixir de la vida. Este elixir podía curar la mayoría de las lesiones y era excelente para neutralizar el veneno. Inmediatamente a Adelia se le ocurrió que con la ayuda de este elixir sería posible deshacerse de la enfermedad infecciosa. Lo único que la niña no entendió fue que si se puede hacer este elixir, entonces, ¿por qué la familia Wolf no puede simplemente comprarlo por dinero? Este elixir fue difícil de crear y no se vendió. Esta vez se entregaría como premio principal. Resultó que este elixir fue creado por Suradel, razón por la cual Theodore mostró tanto interés en el premio. De una forma u otra, el tipo no pudo participar debido a que estaba ocupado. Solo quería ver cómo otros hombres bestia hacían todo lo posible para obtener este premio. A la mayoría de la gente no le gustaban los sangre pura. Era la misma historia con la familia Vale. A pesar de que eran las mismas bestias, eran muy discriminados. La gente encontraba divertida su debilidad, ya que las orcas se vieron obligadas a permanecer cerca del mar. Por supuesto, después de que se conocieron sus habilidades mágicas, el regodeo disminuyó, porque una parte importante del continente estaba controlada por la magia. Ahora Adelia entendió por qué su papá se involucró con la familia Vale. Lord Leinos también fue derrocado hasta que la Torre Mágica ganó poder. Para proteger el mundo, debe ser más fuerte que aquellos que necesitan el caos. Suradel no quería que siguieran ignorando a la familia Vale. Debido a la constante sonrisa del chico, Adelia ni siquiera sabía de su trauma mental. La niña se le acercó y le dijo con una sonrisa que todo estaría bien, porque la familia Vale tenía a Suradel. Lea ni siquiera podía pensar que alguien se atrevería a faltarle el respeto a la familia Vale delante de ese tipo.
Es un archimago, un espadachín mágico e incluso un arma militar andante. De una forma u otra, con la ayuda del elixir de la vida, fue posible salvar al personaje principal, Theodore. Desafortunadamente, las habilidades de caza de la niña no fueron suficientes para recibir el premio, y había que hacer algo al respecto. Suradel dijo que no hay necesidad de decir discursos tan dulces. Si alguien más estuviera en su lugar, inmediatamente se enamoraría de la chica. A Adelia no le gustó el hecho de que si Suradel no participaba en la competencia, la familia Wolf simplemente se llevaría el premio. Kasatka sugirió que la niña también quería competir por el premio, y así lo confirmó. De la nada apareció un frasco con el elixir de la vida. Suradel se lo entregó a Adelia, entregándoselo. La chica se sorprendió por la situación. ¿Era realmente posible simplemente dar esas cosas? Pero el chico respondió que no había manera de dar a los demás, pero que ella podía. A Suradel no le importaba gastar este elixir ni siquiera en curarse de un corte con papel, porque confiaba en Lia. A la niña no le gustó que el chico la tratara tan bien, porque entendía perfectamente que podía lastimarlo, aunque solo fuera porque no era una orca. Se preguntó cómo cambiaría su opinión cuando descubriera que ella no era una orca, y además tendría que irse de todos modos. Suradel se ofreció a hacer un trato. A cambio del elixir, lo llamaría por su apodo. Adelia no podía entender cuál era el problema. Se obtuvo algún tipo de trato desigual. Como realmente necesitaba este elixir, estuvo de acuerdo. La niña advirtió que él mismo pidió que lo llamaran por su apodo, y para ella era muy beneficioso, y además el apodo no era agradable. En su imaginación, Adelia imaginó que se negaría y Suradel le daría el elixir como una gema, pero todo resultó diferente. La niña se esforzó mucho en pronunciar su apodo, pero su lengua no se atrevía a llamar así a este chico con una sonrisa en el rostro. La orca dijo que, según pensaba, le gustaba mucho más el hombre Lea que el pingüino. Lea. La niña inmediatamente se encogió de miedo y le preguntó con cautela por qué de repente empezó a hablar de la otra Lia. Como pensaba, Suradel juró su amor por los pingüinos, pero al final prefirió su propia raza. Tendrá grandes problemas en el futuro. Al darse la vuelta, Adelia le pidió que no hablara más de la otra Lia delante de ella. El chico no entendía si la chica estaba realmente celosa ahora. Ella siguió adelante y Suradel la siguió. Esta situación no era típica de una pingüina hembra, pero por alguna razón le enfureció. La mansión de la familia Vale. Apenas entraron a la mansión, apareció el mayordomo preguntando si la pareja la había pasado bien. Resultó que el cabeza de familia había regresado y estaba comiendo, por lo que todos corrían y se quejaban. Suradel estaba encantada de ver regresar a su padre e invitó a Lea a unirse a él. La niña se preguntó si podría hacerlo. Kasatka creía que, por supuesto, era posible, porque la niña era su valiosa invitada y además su padre probablemente estaría interesado en ella. Adelia sintió curiosidad por el carácter del jefe de familia. Suradel dijo que él y su padre eran muy parecidos, a lo que la niña sarcásticamente dijo que ya no quería salir con él. El chico corrigió a la niña, ya que hoy había ido demasiado lejos. La hembra del pingüino comenzó a poner excusas, diciendo que simplemente estaba preocupada por conocer a su padre. No quería parecer grosera, así que fue y se cambió de ropa primero. Al ver a su invitada con un vestido tan bonito que le sentaba muy bien, Suradel no podía quitarle los ojos de encima. Con una sonrisa en su rostro, el chico dijo que Lia era el mejor hombre bestia que había conocido. La chica lo tomó como un cumplido, pero no respondió nada y fue directo a la reunión. El comedor de ese lado de la mansión era perfecto. Vela se encontró con los chicos en el comedor, instándolos a darse prisa y sentarse a la mesa. En primer lugar, Suradel presentó a su compañera. La niña había oído mucho sobre el hecho de que el jefe de la familia Vale es una ballena azul. Ella esperaba que el hombre tuviera una barba enorme, ya que desde la antigüedad era signo de fuerza y poder. Con una sonrisa en su rostro, el hombre saludó a la niña y le dijo que estaba muy contento de conocerla. Adelia no podía creer lo que veía. El cabeza de familia no tenía barba. Estaba muy asombrada. Sin embargo, la grandeza emanaba del hombre, como de la criatura más enorme del mundo. La niña se presentó. El jefe de la familia Vale inmediatamente la invitó a la mesa, sospechando que tenía hambre. Todo este tiempo, Adelia sintió la mirada del hombre sobre ella, lo que lo hizo sentir muy incómodo. Finalmente, Suradel se dio cuenta y le dijo a su padre que estaba avergonzando a su invitado. El hombre se disculpó por una mirada tan cercana, justificándose diciendo que hacía mucho tiempo que no veía a otras orcas. Habían pasado 30 años desde que la madre era la última superviviente. Las orcas eran increíblemente raras y todas estaban agrupadas en la familia Velo. Generalmente otros animales se dividían en varias familias. Por ejemplo, entre los logos hay una familia de logos grises y árticos,
y también había una familia principal que representaba a la raza. Adelia sabía que esa pregunta era inaceptable, pero se atrevió a hacerla. Le interesaba qué pasaba con las orcas, que prácticamente no quedaba ninguna. Bella comenzó a decir que inicialmente había muchas orcas, antes de este incidente. La cantidad de orcas era suficiente para formar una aldea. Sucedió algo que no se podía perdonar. Todo fue culpa de los malditos tiburones. La mujer prometió contar esto la próxima vez que se presentara la oportunidad, pero mientras tanto, le aconsejó a Lea que tuviera cuidado con los tiburones, ya que por naturaleza se esfuerzan por matar orcas. El jefe de la familia Vale tranquilizó a la niña, ya que no tenía nada de qué preocuparse, pues como orca podía aprender magia y estar a salvo. Adele estaba asustada y molesta. Incluso las orcas la asustaban, y luego estaban los tiburones, y además la magia no estaba bajo su control, por lo que no pudo resistirse a los tiburones. Pensó en salir temprano de allí. Después de la comida, por alguna razón, los ojos llamaron a Adelia sola. Inicialmente, el hombre se disculpó por haber sido una distracción durante sus vacaciones, pero quería comprobar algo. Desde el principio la niña le pareció extraña, por lo que inmediatamente preguntó si no era una orca. A juzgar por la reacción de Adelia, acertó. La niña ni siquiera podía pensar que había estado expuesta, especialmente porque solo se vieron una vez durante una comida. Resultó que la raza de las orcas tiene su propio cabello específico, y el peinado de Lía era diferente al de Bella, solo que Suradel era una excepción a la regla. Era un detalle menor, así que Bella no lo adivinó, pero el capítulo era imposible de ignorar. Amaba tanto a la mujer que estaba dispuesto a arriesgar su vida. El hombre recordó que Adelia todavía no sabe cómo volver a transformarse, pero hay una droga que lo hace a la fuerza, pero estaba prohibida. Le pidió a la niña que se acercara, prometiéndole que no lo regañaría. El jefe de la familia Vale no sabía cuál era la intención de Lía, pero sentía que ella no los engañaba con malas intenciones, lo cual se dio cuenta al ver cómo la niña pasaba tiempo con Suradel. El hombre le habló muy cortésmente a Adelia, a pesar de que ella había engañado a toda su familia. Comenzó a usar magia con la niña, prometiéndole que no la lastimaría. Como él lo sabe todo, Lea decidió contar las cosas como son, diciendo que inicialmente no tenía la intención de engañar a nadie. Los propios secuestradores la confundieron con una orca. El cabeza de familia imaginó lo difícil que era la situación. Prometió que no revelaría la verdad hasta que la niña lo hiciera ella misma, pero aún así hizo la pregunta. Necesitaba saber qué clase de animal era Leia. Ella dijo que era un pingüino. El hombre quedó sumamente sorprendido. De inmediato adivinó que la niña era la que el señor Leinos estaba buscando. La pingüina hembra comenzó a llorar y confirmó que era el mismo pingüino que había escapado. El hombre se rió. Conocía la pasión de su hijo por los pingüinos, pero el chico trataba de manera especial al pingüino señor Leinosa. Adelia no sabía qué hacer o decir a continuación, así que dijo que creía que el jefe de la familia Vale no le diría nada a nadie, así que ella iría. De repente su voz se volvió más seria y detuvo a la chica. El hombre pidió llamarlo Frimo, y no jefe de casa, o mejor aún, llamarlo sacerdote. Adelia no esperaba tal giro. Solo las nueras podían llamarla así. La niña se dio la vuelta y se fue. Se dio cuenta de que, aparentemente, no la echarían. Podía exhalar levemente. Frimo pensó que ni siquiera él podía predecir esto. Todo se estaba volviendo mucho más interesante. Lea estaba llena del maná característico de Suradel. El jefe de la familia Vale quedó aún más sorprendido por el recipiente de la niña. Era difícil para una persona común lidiar con el maná de Suradel. Parecía que no había límite para su volumen. Claramente había algo entre ellos. Además, Lea no parecía tenerle miedo a su hijo en absoluto. Normalmente, el miedo surgía de la diferencia de poder entre depredador y presa. Era la primera vez que Frimo veía una bestia tan tranquila frente a Suradel. Incluso él y Bella tomaron tiempo para acostumbrarse. Además, Lea era un pequeño pingüino a Adelia. Cualquiera sea la razón, Suradel no puede evitar interesarse por la niña. Desafortunadamente, ella no es una orca, pero la familia Vale puede tener una nuera interesante. Lea se acercó a Suradel y le preguntó si podía usar magia. El chico probablemente no lo sabía, pero pensó que era posible. Finalmente, la niña vio las ventajas del espíritu. Se preguntaba si debería preguntar si tenía maná como la gente de sangre pura o la gente de la familia Vale. La mirada de la pingüina hembra estuvo llena de deseo de aprender durante mucho tiempo. Su sueño era agitar una varita mágica. Adelia quería saber si el motivo del interés de Suradel en ella estaba relacionado con su maná. El chico me aconsejó que mañana mirara en la biblioteca. Allí había mucha información sobre magia. Las puertas estaban abiertas para la chica en cada rincón de la mansión. Tenía asuntos urgentes, por lo que no pudo acompañar a Lía.
La niña asumió que el chico iba a buscar al pingüino desaparecido. Ella resultó tener razón. Él admitió que le gustaba mucho el pingüino y que el señor Leinos necesitaba ayuda. Aunque Adelia estaba preocupada, fingió que no le importaba y dijo que de todos modos iba a practicar convertirse en animal. Suradel le dio a la niña total libertad de acción, pero le pidió que no hiciera nada peligroso mientras él estaba afuera. Sacando una pequeña caja, se la presentó a Lea. Había un regalo con una gema grande. En el arsenal de Suradel, solo este anillo podía ajustarse en tamaño. Tenía magia de invocación, de modo que si algo le sucedía a la niña, ella podría pedir ayuda. Al susurrarle un hechizo de llamada a Lía, enfureció a la niña. Dijo que si tuviera que decirlo, nunca lo usaría en su vida. Sería mejor para Suradel si no hubiera motivo para el servicio militar obligatorio. Al abrir la caja con el anillo, mirando a Lía a los ojos, el chico admitió que se enamoró de ella a primera vista. Si ella estaría con él. Contorsionando su rostro, la niña dijo que tal cosa nunca sucedería. Luego, haciendo una mueca, Suradel cayó de rodillas y dijo que esto fue todo lo que logró robar esta semana, pero que era muy caro, por lo que pidió clemencia. Adelia agradeció esta broma, extendió la mano y el chico le puso un anillo en el dedo. Con cara triste, Suradel pidió tocar la frente de la niña antes de irse. Era sospechoso. ¿Realmente estaba intentando bromear otra vez? Suradel dijo con calma que solo quería tomarle la temperatura, pero que si Lea no quería, entonces no era realmente necesario. Pero si de repente se enfermaba, tendría que contactarlo de inmediato. La niña se dio cuenta de que el chico estaba sinceramente preocupado por ella. Ella misma le tomó la mano y se la llevó a la frente. Estaba avergonzado por la sorpresa. A la mañana siguiente, Suradel se dirigió a la torre mágica temprano en la mañana. Adelia no podía decir que todo estaba bien. Solo quería gritar que el pingüino que buscaba estaba en su casa. Para ser honesto, anoche tuvo fiebre y la niña se convirtió en pingüino, afortunadamente sin alucinaciones ni desmayos como antes. Esta vez, mientras Adelia estaba enferma, se reveló una verdad. Aunque aún es inestable como persona, cuando está psicológicamente débil, se convierte en un pingüino. Durante el día, Suradel suele estar siempre con ella, pero por la noche, completamente sola, le vienen a la cabeza pensamientos sobre su vida pasada. ¿Era esta realmente la única manera de transformarse y no había otra manera?, pensó Adelia. De repente, Sirkan llamó a la puerta, cumplió con el pedido, pero lo que confundió a la niña fue que el caballero venía con una especie de bolso enorme al hombro. Resultó que no estaba seguro de poder persuadir a su hermana, por lo que decidió actuar por la fuerza. Al abrir la bolsa, Adelia vio a Iprus. La niña inmediatamente corrió en ayuda de su doncella, Iprus, apenas viva. Solo susurró que no debía acercarse a ella, era demasiado peligroso. La niña atacó a su hermano. Estaba increíblemente enojada por la forma en que él eligió traerla. Daba miedo ver cuando las vacas peleaban en serio. Era la primera vez que Adelia veía a una sirvienta así. Inmediatamente comenzó a disculparse con ella. Ni siquiera podía imaginar que su hermano tomaría tales medidas. Quería terminar con todo ahora mismo. Pero como todo había llegado tan lejos, Iprus decidió preguntar por qué la orca la necesitaba. Si no era algo importante, pero así sin más, la chica tenía intención de irse, ya que tenía que encontrar a su amante Lía. Adelia le pidió al señor Hanna que saliera un momento. Ahora que las niñas estaban solas y podían hablar, la pingüina hembra se sorprendió de que Iprus no la reconociera. Ella admitió que ella era Adelia, y que era el pingüino que todos buscaban. La criada no quiso ni escuchar semejantes tonterías. Advirtió que si la señora no se detenía, se marcharía inmediatamente y nunca más se volverían a ver. Tomando la mano de Iprus, Adelia la detuvo y le preguntó si recordaba lo que le había dicho antes. Las niñas tenían un secreto que solo ellas conocían. La criada lo contó sin que su padre lo supiera. El secreto era que la hija del archimago de la torre, si no fuera por el dinero, no habría estado aquí hace mucho tiempo. Esto no se podía saber así, ya que Iprus era nueva, y accidentalmente rompió la poción de su padre y rompió el círculo mágico, y Adelia fingió que era culpa suya. Desde entonces, la criada le abrió su corazón a la chica y hasta le contó secretos. El tatuaje en su espalda era el nombre de su exnovio, y el paraguas era un arma de hierro que le permitió deshacerse de ese mismo ex. Cuando Iprus era joven, pensó que se casaría con alguien como Ser Hanna. La criada no podía creer que la señora Lea estuviera parada frente a ella. Adelia puso cara seria y preguntó cómo Iprus podía hablarle con tanta frialdad, porque pensaba que la niña la reconocería de inmediato. Las lágrimas aparecieron en los ojos de la criada y comenzó a disculparse por no haber reconocido de inmediato a su ama. Iprus no podía entender cómo su ama se había convertido en una niña tan frágil y dulce,
Pensó que si Adelia se convertía en humana, sería todo lo contrario. La criada preguntó por qué la niña se fue sin decir nada, porque estaba muy preocupada. Lea admitió que también extrañaba mucho a su padre. Serjano entró en la habitación, pero abrió la boca sorprendido y gritó con fuerza. ¿Era realmente la señora Lea un pingüino? El caballero empezó a poner excusas pensando que algo le había pasado a su ama, porque hacía mucho tiempo que no salían. Adelia hizo su primer pedido como humana y le pidió a Iprus que se llevara a su hermano con ella para que no derramara nada. Lo más importante que le interesaba a la señora era cómo estaba su padre, si estaba sano, si tenía algún dolor. Lord Leinos estaba en un estado terrible. Era como un cadáver que caminaba de un lado a otro. Toda la torre mágica estaba alborotada, buscando a la joven, y Prus no entendía por qué Adelia se fue, si realmente fue secuestrada por esta astuta orca. La niña dijo que ella misma se escapó en el momento en que de repente se convirtió en humana. Temiendo decepcionar a su padre, se quedó aquí, donde todos la confundieron con una orca. La criada no entendió por qué la señora pensó que no tenía a dónde ir. Se ofreció a regresar juntas a la torre mágica. No podía, porque sabía muy bien que su padre odiaba a los hombres bestia. Y Prus intentó asegurarle a la dama que su padre nunca la odiaría solo porque era un hombre bestia, porque si ese fuera el caso, no habría contratado a la criada. Adele explicó que su criada era un caso especial, que tenía una habilidad especial para percibir rápidamente las emociones de los demás, y la contrataron porque podía traducir el idioma del pingüino. Sirjano intervino en la conversación. Le sorprendió que la dama hablara bien. Si recientemente se había convertido en humana, ¿no debería ser mala conversando? Esta pregunta ofendió a Adelia. No entendía por qué este caballero de repente pensó que no debería poder hablar bien. Y Prus corrigió a su hermano, diciendo que su ama era muy inteligente. Sus pensamientos y acciones como pingüino estaban en un nivel diferente a los de otros animales. En cualquier caso, Adelia ya ha sido atrapada por 2 personas, y debe tener mucho cuidado en el futuro. La criada le aseguró a la señora que en cualquier caso, no importa lo que aceptara, estaría con ella. Si era necesario, dejaría la torre mágica y encontraría trabajo aquí. Sirjanu decidió hacer una broma agradeciendo a Adelia por hablar con su hermana para que ahora se quedara sin trabajo. La niña decidió que probablemente era mejor que Sirjanu la hubiera atrapado. Además, como sabía que ella e Iprus eran parientes consanguíneos, era poco probable que él se lo revelara. Adelia decidió que con la ayuda de estos dos podría idear un plan para salvar al personaje principal, en los concursos de caza que se realizarán la próxima semana. El tiempo pasó rápido. Llegó el día de la competencia. De hecho, Adelia esperaba que la protagonista Anemón de alguna manera demostrara su valía, aunque algo había cambiado. La historia aún podría seguir como en el libro. Iprus le preguntó a la dama si necesitaba pensar más en los concursos de caza. De lo contrario, ella estaba preocupada en buscar a la joven de ojos brillantes. Al final, Adelia necesitaba salvar a Theodore. La pregunta era si realmente podría salvarlo, y qué pasaría si él la marcaba. La niña ya lo había preparado, pero cuando despertó por la mañana se dio cuenta de que se había convertido nuevamente en pingüino. Tenía tantos planes, pero el pingüino no podía llevarlos a cabo. ¿Era realmente porque estaba preocupada por Theodore? Necesitaba urgentemente pensar en algo, ya que pronto vendría la criada temporal a despertar a la niña. Suradel llamó a la puerta. Quería ver a Lea antes de irse. Sin esperar respuesta, el chico empezó a entrar. La pingüina hembra decidió esconderse urgentemente debajo de la cama. El corazón de Adelia casi se detuvo por el estrés, pero Suradel parecía haberse ido, pero eso no cambiaba el hecho de que tendría que esconderse hasta volver a ser humana. Usando magia, el chico tomó una fotografía de esta pintura, que vio cuando entró en la habitación de la chica. Si Lea se enterara, probablemente se enojaría, pero Suradel lanzó un hechizo de relajación para que Lea lo perdonara por tomar la foto. Sabía que a este pequeño pingüino sin duda se le ocurriría algo, aunque eso era parte de su encanto. Después de regresar a su forma humana, Adelia llegó a la competencia de caza. Suradel, como de costumbre, se dirigió a la Torre de la Magia, y Bella y Frimo estaban ocupados preparándose para la competencia. La niña decidió aprovechar esta oportunidad para salvar a Theodore. Lea se acercó a Bella para pedirle permiso para ir al agua con Jano. Le dio unas palmaditas en la cabeza a la niña y la mujer la dejó ir felizmente. Pensó que Lea extrañaba el agua. La zona de agua estaba en la base de la montaña, por lo que debería haber sido seguro allí, pero por si acaso, le dio una bengala a la niña en caso de una emergencia. En la historia original, Theodore fue atacado y disparó una bengala, pero alguien debió haber manipulado ese misil y no se lanzó. Siempre era mejor tomar tantas precauciones como fuera posible. Sirjano no entendió por qué su hermana lo siguió,
y Bruce respondió que su amante le había confiado una misión importante. En el bolso que llevaba la criada había una bata y una máscara. Bruce y su hermano se quedaron paralizados por el desconcierto de lo que iba a hacer la señora. Había pociones en manos de la criada. Una cambiaba el color de los ojos y la segunda cambiaba la voz. Pero el efecto de esta poción fue solo 15 minutos. Dado que Bruce sabe todo sobre dejar una huella, para ello era necesario el contacto físico con la piel. Por eso, Adelia cubrió completamente las áreas expuestas de su cuerpo y, cambiando su voz y color de ojos, se preparó para cualquier imprevisto. Leah estaba segura de que después de tal preparación, Theodore nunca la marcaría. Si alguien marca simplemente porque fue salvo, significa que alguien está enamorado de su salvador. Dejar una marca era simplemente una maldición romántica. Adelia dio la orden a Kane y Bruce de que a partir de ahora, aunque tuvieran dudas, tendrían que cumplir su orden. La niña y sus compañeros se adentraron en las montañas, donde las competiciones de caza están en pleno apogeo, y en el camino les aguardan muchos peligros. Uno tenía la sensación de que Sir Hanu tenía más miedo de estar en el bosque que las niñas. Se quedó en silencio, repitiendo que aquí viven animales enormes. Un enorme jabalí saltó de entre los arbustos hacia los viajeros. No parecía un jabalí común y corriente. Sus ojos brillaban de un color rojo brillante y el animal estaba más furioso de lo que parecía. Las chicas le ordenaron al caballero que se ocupara de esta bestia salvaje, y ellas mismas se apresuraron hacia las profundidades del bosque. Adelia entendió que era Sir Hanu quien era el caballero que la protegía. Él era especialmente sensible a su seguridad y podía convertirse en un obstáculo para sus planes. La niña creía que el caballero se ocuparía de la bestia de la montaña sin ningún problema, por lo que no temía tanto por su vida. La doncella estaba muy interesada en saber para qué había venido su ama a este bosque. El objetivo de Adelia era salvar a un hombre, pero la trama era bastante diferente a la original. Tal vez Theodore ni siquiera fue atacado, y Bruce vio a alguien sangrando a lo lejos. No era otro que Theodore. Adelia iba a usar un hechizo mágico para descubrir si el chico estaba vivo o no. Afortunadamente, Theodore respiraba, pero era demasiado pronto para relajarse. Quedaba un elemento peligroso más. Los bandidos restantes podrían ubicarse en algún lugar cercano. La niña no iba a dar marcha atrás. A pesar de todos los peligros que podrían esperarla, fue a salvar a Theodore. Bruce no sabía cuáles eran los planes de su ama, pero pensó que había un significado profundo en ellos, así que le creyó. Leah fue a salvar a Theodore, que estaba sangrando. No podía creer que el tipo estuviera luchando contra bandidos como este. Si no se movía, significaba que podrían envenenarlo. Antes de mudarse, Adelia pasó mucho tiempo en el hospital, por lo que pensó que estaba acostumbrada a ver las heridas de otras personas. La herida era demasiado fuerte. Era necesario usar rápidamente el elixir que la niña le pidió a Suradel. Tan pronto como el elixir tocó la herida de Theodore, sanó de inmediato. Este fue un resultado excelente. La víctima agarró a la niña de la mano y le preguntó qué se permitía. A Adelia no le gustó este comportamiento. El comportamiento de la persona que acababa de salvar debería haber sido diferente. El tipo se negó a beber el elixir, argumentando que nadie la había salvado nunca y que no necesitaban la ayuda de nadie. La niña no podía creer lo que oía. Tuvo que escuchar todo tipo de insultos para salvar a este bastardo. Se humilló frente a Suradel para conseguir el elixir y casi fue expuesta por él esta mañana. Además, su gentil Sir Khan sufrió mucho. Adelia comenzó a empujar con fuerza el elixir hacia Theodore, diciendo que tenía que hacer mucho para venir aquí y que no lo dejaría morir, al menos por su propio bien. Ella abrió con fuerza la boca del chico y le vertió el elixir. Un segundo después, ocurrió la reacción más extraña por parte de Theodore. Atrajo a la niña hacia él y la abrazó. ¿Era esto realmente lo que Adelia más temía? Mirándola a los ojos, el chico le preguntó su nombre. Estas palabras sonaron como un cliché. Y Bruce saltó con un paraguas en las manos, exigió que le quitara las manos a sus amantes y, balanceándose, golpeó a Theodore. Con horror en sus ojos, Adelia miró el cuerpo casi sin vida. La criada reconoció a este chico como Theodore de la familia Wolf. Y Bruce recordó el viento repentino y la mirada del joven. Esto era precisamente lo que tanto temía Leah. La niña pensó que era tan romántico que su amante salvó la vida de Theodore y recibió así la marca de él. Adelia no entendía tan ardiente admiración. Para empezar, iba a asegurarse de la presencia de la marca, ya que el chico perdió el conocimiento durante la impresión. Además, prestando atención a la ropa de Leah, era imposible contactar con su cuerpo. Y Bruce estaba seguro de que Theodore era extraño, pues se decía que la marca se colocaba al tocar la piel. La criada tenía mucha información sobre la marca. Resultó que la niña obtuvo toda esta información de su antiguo amante, quien penetró su cuerpo. Este tipo era el maestro de información del gremio,
por lo que la información sobre la marca era confiable. Y Proust también sabía que los hombres bestia de la familia Lobo, que podían colocar una marca, tenían un patrón de luna debajo de la clavícula. Gracias a esto, Adelia pudo comprobar la presencia de una marca en ella, tal como estaba en el original. Como era de esperar, Ypres resultó ser mucho más útil que Sirjano. Al acercarse a Theodore, Lea expuso su clavícula y no vio ningún patrón en forma de luna. La niña estaba muy feliz de que esto no sucediera. Creía que esto se debía a su cuidadosa preparación para esta reunión, y la criada estaba molesta. Esperaba un triángulo amoroso. Ypres quería ver el teatro del amor. Dos hombres cortejando a una amante que de repente se había convertido en humana. Joven, guapo y rico. Un loco fanático de los pingüinos que prometió llevar al mundo entero a los brazos de Lea si así lo deseaba. El hombre lobo que dejó una marca en su salvadora, confiándole su correa. A Adelia no le gustó nada todo esto. Le pidió a su criada que dejara de inventar cosas tan raras. Y Proust ya no podía ser detenido. Ella creía que el señor Suradel tenía mayores posibilidades de éxito, porque había rumores de que este chico de la familia Vale estaba enamorado de Lea. La niña estaba segura que Suradel simplemente estaba interesado en ella, ya que eran de la misma familia, ya que pensaba que ella era una orca. La criada intentó demostrarle que al chico le alegraría saber que Adelia era un hombre pingüino, porque estaba obsesionado con ellos. La niña estaba molesta. Pensó que si quedaba expuesta, Suradel podría odiarla por engañarla. De una forma u otra, todo esto pasaría en el futuro. Ahora bastaba con que Lea salvara a Theodore y no quedara marcada. Se lanzó la bengala, por lo que los caballeros que esperaban tuvieron que llevarse al tipo. En el camino de regreso, las chicas se encontraron con Sirjana. El caballero estaba exhausto. Claramente no fue fácil para él. Resultó que el caballero se odiaba a sí mismo porque no pudo encontrar a su amante y a su hermana después del lanzamiento de la señal bengala. Por carácter, Sirjanu e Ypres eran completamente opuestos, pero ambos eran tan dulces que Lea sabía que de ahora en adelante tendría que deshacerse de las quejas de su compañero con elogios. Al regresar al lugar de la competencia, la pingüina hembra notó una extraña multitud. Adelia vio a Bella. La mujer estaba muy emocionada. Corrió hacia la niña diciéndole que la estaba buscando. Era la primera vez que la pingüina veía a Bella Vale tan emocionada. La mujer le preguntó dónde estaba su bengala. Lea sacó la bengala que le quitó Theodore y se la mostró a Bella. La mujer exhaló con facilidad. Se alegró de que esa bengala no fuera disparada por su invitada. A juzgar por la cálida mirada y el habla de Bella, ella realmente se preocupaba por la chica, y Lea la estaba engañando sin querer. Adelia estaba tan avergonzada de sí misma que le parecía que no tenía derecho a aceptar el amor de quien la trataba con tanto cariño y bien. La pingüina hembra estaba un poco asustada porque temía que estas personas, que ya estaban profundamente grabadas en su corazón, descubrieran quién era ella, se decepcionaran y la abandonaran. Bella recordó que se le olvidó hablar de cuánto dura la forma humana. Lea debía haber estado ansiosa por transformarse en un animal. El jefe de la familia Vale escuchó de Suradel que la niña todavía estaba estable en el cuerpo humano. Adelia lo confirmó sin decir que fue reencarnada a la fuerza esta mañana. Bella recordó que pronto habría una ceremonia de sucesión en la familia de las águilas. Después de la ceremonia, ella prometió que irían todos juntos a la propiedad de la familia Wellon, donde Lea podría transformarse tranquilamente en un animal. Mentalmente, la niña pidió ayuda al señor Frimo, porque él sabía toda la verdad. Pero el hombre se quedó como si nada y guardó silencio. Después de un tiempo, dijo que era una buena idea y que también estaría feliz de ir. En ese momento, el suelo desapareció bajo los pies de Lea. Bella le prohibió a su esposo ir, argumentando que necesitaba quedarse y arreglar el trabajo. Pero el señor Frimo insistió en que era mejor para él ir y ayudar con la transformación en persona. Esta conversación fue interrumpida por los caballeros, quienes gritaron a gritos que debían despejar el camino. Tenían un paciente urgente y necesitaban un médico. Los presentes reconocieron inmediatamente al hijo de la familia Wolf, pero la gente no podía creer que el señor Theodore fuera herido por una bestia de la montaña. Alguien claramente lo había atacado. Adelia ni siquiera podía imaginar que el torneo de caza terminaría así. Pero no se pudo hacer nada, porque ocurrió un ataque en un torneo de caza para unir a las familias. Del criminal no quedaron rastros. Se descubrieron los cuerpos de los bandidos, pero no se arrojó nada. Justo cuando Adelia estaba a punto de salir de la habitación, se topó con Suradel, quien le preguntó a dónde iba. La niña dijo que estaba pensando en conocer a su pareja. Suradel no podía creer lo que oía, y le preguntó si había entendido correctamente que Lea estaba planeando una cita para hoy. El tipo giró todo en su dirección,
de modo que incluso Sir Hanu se sorprendió de que su dama y la orca macho estuvieran cerca. Suradel mostró el anillo como prueba de su cercanía con Lea. Resultó que tenían anillos emparejados. La niña estaba furiosa. Resultó que el anillo que le regaló el chico de la familia Vale coincidía. Quitándose el anillo de su dedo, la niña comenzó a agitarlo, indignada. Pensó que Suradel le había regalado este anillo porque estaba preocupado por ella. El chico cambió de tema e invitó a Lia a presentarle algo sorprendente. Ella no entendía de qué estaban hablando. Suradel prometió contarlo todo, pero solo después de que le pidió a Sir Hana que los dejara en paz. Mientras tanto, el caballero miraba esta imagen y pensaba cómo encajaban estos dos. Cuando Sir Hanu salió por la puerta, Suradel se acercó a Lea y le dijo que, a decir verdad, hacía tiempo que quería tocar su cabello, ya que hacía mucho tiempo que no veía cabello del mismo color que el de su madre. Pensó que era asombroso. La chica no podía entender si estaba usando la excusa solo para tocarle el cabello o qué acababa de ser. Suradel tomó con cuidado un mechón de cabello de Lea y pasó los dedos por él. La niña no entendía por qué los tocaba con tanto cuidado. Es solo pelo. Un par de minutos después, un peinado se formó en la cabeza de Adelia. Se miró en el espejo sin quitar la vista. Resultó que inicialmente había pedido a otras personas que hicieran lo mismo. Suradel se alegró de poder participar personalmente en esto. Mirando al chico a los ojos, la chica le pidió que hiciera lo mismo por ella mañana. Con gran alegría en sus ojos, Suradel estuvo de acuerdo. A Adelia le parecía extraño que sus ojos la miraran. No importaba en qué forma apareciera ante él. Parecía que su cortesía hacia ella no cambiaría. Después de un segundo, la niña trató de quitar estos pensamientos de su cabeza, diciéndose a sí misma que cuando se revelara que ella no era de la familia de las ballenas, entonces todo cambiaría. Lea agradeció a Suradel por todo, esperando que siguiera sonriendo. Algún tiempo después de la competición de caza, Adelia decidió contarle a Iprus todo sobre su reencarnación, e incluso que había leído un libro sobre este mundo. Después de una larga explicación, Iprus finalmente le creyó a su ama. Ahora todo quedó claro para la criada por qué Adelia era inusualmente inteligente e incomparable, especialmente para un pingüino. Debe ser bastante extraño darse cuenta de que el mundo en el que vives es sacado de una novela, pero de alguna manera Iprus se mostró muy tranquilo ante esta información. Al contar todo esto, Adelia trató de recordar qué familia atacó a Theodore, pero no pudo. Iprus no entendía por qué la dama necesitaba esto. El tipo estaba vivo, lo que significa que todo estaba bien. La criada les recordó que necesitaban encontrar una manera de evitar asaltar el territorio de los cetáceos, ya que Lea quería comprobar algo al respecto. Iba a descubrir la verdadera identidad de Suradel. Adelia confirmó que los eventos de la competencia de caza realmente suceden en la realidad. Es por eso que la extinción de los humanos de sangre pura parece inevitable, ya que la plaga también aparecerá. La niña necesitaba más información para prepararse. Iprus no entendía por qué era necesario averiguar la identidad de Suradel si la dama no estaba segura de que él tuviera algo que ver con ello, pero la familia de los cetáceos rara vez era mencionada en la novela. Esto le pareció extraño a Adelia, porque con esa apariencia un chico debería haber sido al menos un personaje menor. Suradel también era muy capaz. Tenía habilidades mágicas de primera clase y el mejor en batalla. Iprus no quería admitirlo, pero así fue. En la novela, solo las personas podían usar magia. Adelia iba a infiltrarse en la isla de las orcas para saber cuándo empezaron a usar magia. La criada preguntó si la señora realmente creía que Suradel estaba a cargo de todo. La niña no podía responder esta pregunta. Solo quería saberlo todo, ya que todo le parecía sospechoso. Iprus siempre estaba confundida por algo. Notó que incluso los hombres bestia que están en la cima de la cadena alimentaria inclinaron la cabeza ante Suradel. Sin embargo, él no tuvo el mismo efecto en Adelia. La niña nunca se dio cuenta de esto, pero a su doncella solo de pensarlo se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. La gente bestia instintivamente se inclinó ante él. Incluso como pingüino, Adelia nunca tuvo miedo de Suradel ni de ningún otro hombre bestia. Iprus sugirió que un rasgo característico de los pingüinos Adelia es la valentía. La niña recordó que Frimo estaba fascinado por el hecho de que ella tenía maná. Normalmente los hombres bestia no tenían maná, por lo que su característica estaba relacionada con la magia. Adelia decidió averiguarlo más tarde. En cualquier caso, lo primero que debía hacer era reunir más información para prevenir la plaga y salvar a su padre. Tomando a su amante de la mano, Iprus prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudarla. Como trabajaba en la torre, tenía muchas personas de sangre pura como amigos. La criada no podía dejarlos morir. Adelia sugirió que si no podían detener la plaga, podrían encontrar a alguien que hiciera la cura. Algún maestro secreto que fuera bueno curando, tuviera habilidades,
pero que se rumoreaba que estaba loco y excéntrico. Quizás Cyprus conocía al mismo hombre. Como el amante había confiado su secreto a la muchacha, ésta se vio obligada a justificar su confianza. Así como Adelia protegió una vez a Cyprus, la niña tuvo que proteger a su amante. La pingüina hembra estaba feliz de que hubiera alguien que la quisiera sin importar la especie. Lea abrazó tiernamente a su doncella con fuerza y le confesó que reunirse con ella fue la mejor decisión. Cyprus estaba caminando por la ciudad para esa misma reunión cuando inesperadamente se encontró con Suradel, quien notó que todos los días deambulaba por la ciudad en busca de su dueño, y ahora se ve mucho más tranquila y relajada. ¿Realmente ha encontrado lo que buscaba? La criada se asustó por la sorpresa e inmediatamente le dirigió la pregunta al chico, preguntándole si realmente se había rendido porque estaba muy interesado en su dama. El chico se rió estúpidamente y le preguntó por qué de repente buscaba una pingüina hembra, porque no corría peligro en su casa. Los ojos de Cyprus se abrieron con sorpresa. Estaba indignada de que el chico supiera todo y guardara silencio. Sonriendo, Suradel dijo que sabía todo desde el principio, porque era obvio para todos los que estaban con Lea. El chico preguntó cuándo dejaría Cyprus de trabajar en la Torre de los Magos. Debería estar cerca de su maestro. La chica dijo que ya había dimitido. Suradel prometió solucionar esto y le dijo a Cyprus que acudiera a ellos y que él la inscribiría como sirvienta personal de Lea. Ella se alegró mucho de escuchar esto. Sin embargo, no entendía por qué el chico decidió ayudarla. Sonriendo, respondió que le parecía que Lea se sentiría cómoda al lado de una persona familiar y cercana, especialmente porque últimamente algo la había alarmado. Cyprus aceptó de inmediato, pero Suradel puso una condición para que su invitado no se enterara de esta conversación. A la criada no le gustaba la idea de ocultarle nada a su ama, especialmente algo como esto. Con emoción en sus ojos, Suradel le preguntó a Cyprus si ella misma no estaba interesada en cómo reaccionaría Lea cuando supiera que él sabía que ella era un pingüino desde el principio. Por un segundo, la niña se lo imaginó y llegó a la conclusión de que, en cualquier caso, su ama sería muy amable. Cyprus pidió que si todo se hiciera público cuando ella no estuviera presente, Suradel parodiaría la reacción de Lady Lea hacia ella. El hombre con el que acudieron las chicas vivía bastante lejos. Como era el antiguo amante de Cyprus, probablemente se alejó más a propósito. La criada recordó las últimas noticias del castillo. Dijeron que Sir Theodore no salió de sus aposentos de las competiciones de caza. Había una alta probabilidad de que el chico no apareciera con la familia Orlov en la ceremonia de herencia. Adelia estaba asustada. No entendía lo que estaba pasando, porque Cyprus le dijo que la herida no era grave. La criada no sabía qué responder. Lo único que tenía en la cabeza era la idea de un triángulo amoroso. Sirjano sugirió a su hermana que le contara la vieja historia sobre las bestias. Adelia inmediatamente pidió contarle esta leyenda lo antes posible. Pensó que de alguna manera estaba relacionada con la historia original. Esta leyenda era ampliamente conocida entre los hombres bestia del continente. Según ella, el primer hombre bestia fue un lobo. Había una vez un lobo que se enamoró de un hombre. Hizo un trato con un demonio para poder convertirse en hombre y estar con la chica de la que se enamoró. El demonio cumplió su deseo y llegó el momento de pagar las cuentas. El precio fue que los sentimientos que el lobo tenía por su amada pasarían a sus descendientes. Esto es lo que es una marca real, que aparece solo entre los hombres lobo. Cuando ven a su elegido, sus corazones laten salvajemente y sus pechos se llenan de emociones. Solo se trataba de marcar. Adelia todavía no entendía de dónde venían las bestias en ese momento. Sirjano añadió que esto es exactamente lo que se explica más adelante. La leyenda no tuvo un final feliz. El lobo negro y su amada formaron una familia. Lamentablemente, la gente no los aceptó, y la persecución fue cada vez peor. Un día, la gente golpeó brutalmente a este niño. Ese día, el lobo negro volvió a recurrir al demonio. Con lágrimas en los ojos, pidió llenar el continente de hombres bestia para que nadie los envenenara más. Desde entonces, los animales comunes y corrientes comenzaron a convertirse en personas. El pago al demonio fue que los hombres bestia no podían mantener su forma humana por más de un tiempo determinado. Entonces, el lobo negro que hizo el trato directamente tuvo el lapso de tiempo más corto entre todos. Adelia quedó tan asombrada por esta leyenda que ni siquiera se dio cuenta de que ya habían llegado. Y Cyprus pidió que le dejaran este asunto a ella, porque tenía que meterse muchas mentiras en los oídos. Los ojos de Adelia se iluminaron. Esto era el gremio de información, donde estaba su sirviente. A primera vista, el hombre que abrió las puertas del pub parecía muy amigable,
pero tan pronto como vio a Iprus, su rostro cambió de inmediato. La doncella de Adelia, en tono ordenado, exigió al hombre que la llevara con Jack ahora mismo. Bajando al sótano, la extraña dijo que su gente no podía ir más lejos y que debían esperar aquí. Pero Iprus insistió, diciendo que estos eran sus sirvientes y que debían ir con ella. Con una mirada amenazadora, el hombre repitió que no se permitía la entrada a personas ajenas. La criada puso cara de insatisfacción, porque antes era diferente. Jack estaba esperando solo a Iprus, y todos los demás tenían prohibida la entrada. Adelia estaba un poco preocupada. Este lugar lucía bastante siniestro. No dejaba de juguetear con sus manos el anillo de Suradel, con la esperanza de no tener que usarlo. No había pasado ni un segundo antes de que la punta de la espada apuntara directamente a Lía. Sirhanu tuvo una reacción inmediata, e inmediatamente salió en defensa de su dama. Inmediatamente llegó Iprus. Ella comenzó a gritar lo que estaba pasando aquí. El hombre volvió a repetir en tono tranquilo que no se permitía la entrada a personas ajenas. La criada comenzó a gritar que se trataba de que a otros no se les permitía entrar, y no de que la señora sería atacada y su vida estaría en peligro. El hombre se asustó cuando escuchó sobre la dama. ¿Era realmente una persona noble parada frente a él? El maestro del gremio de información y ex amante Iprus Jack estaba muy preocupado. Corría por la habitación, pensando en cómo se vería, si debería cambiarse de ropa y cómo saludar a los invitados en general. Sirhanu pensó que el maestro del gremio sería intimidante, pero resultó ser todo lo contrario. Iprus estaba enojada. Frente a ella estaba el mismo patético Jack. Él no había cambiado después de su separación. La chica entró a la oficina. Ya estaba cansada de todo. No estaba contenta. E inmediatamente confrontó a Jack con el hecho de que casi lastima a Lady Lía. El chico trató de calmar a Iprus, rogándole que simplemente hablara, pero ella no iba a hablar. Solo le exigió que hiciera su trabajo. La criada presentó a su ama, indicándole que ella era la clienta. Adelia notó que el chico no podía decir palabra. Jack estaba interesado en algo. Después de que el pingüino Reynosa desapareció, Iprus envió una carta al maestro del gremio de información. Hizo todo lo posible para encontrar este pingüino con la esperanza de que la niña lo perdonara. Después de un rato, Jack notó que la dama de su corazón dejó de buscar al pingüino y comenzó a pasar tiempo con la orca. En ese momento, Adelia se preguntó qué tan obsesionado estaba el chico con su doncella que no notaba lo obvio. El chico se volvió hacia Lía. ¿Qué hizo para que su amada se olvidara tan rápido del pingüino? La chica decidió bromear. Al notar que estaba celoso, le preguntó a Iprus a quién elegiría, ¿a ella o a Jack? La elección era obvia. El chico empezó a gritar que Iprus prometió casarse con él, y en general, ¿cómo podía elegir a alguien a quien conocía desde hacía menos de 2 semanas sin siquiera pensarlo? La criada detuvo las quejas de Jack, diciendo que si él no dejaba de quejarse y se ponía a trabajar, ella se iría. Lea nunca la había visto tan dominante. El maestro del gremio de información prometió ponerse manos a la obra de inmediato y proporcionar toda la información necesaria. La política del gremio requería una conversación individual con el cliente, lo que hizo que Adelia se sintiera un poco cautelosa. La niña le pidió a su doncella que le prometiera que si le pasaba algo, la vengaría. El maestro se fue a prepararse, y mientras tanto, se lanzó un hechizo insonorizante en la habitación para que fuera posible hablar con calma. El ambiente cambió dramáticamente. Adelia se puso de pie y pensó qué debía hacer, porque aunque gritara, nadie la escucharía. Algo sucedió que ella nunca esperó. Jack comenzó a rogarle a Lea que lo ayudara a él e Iprus a reunirse. Adelia se preocupó en vano. Se sentó tranquilamente en el sofá y dijo que esto debía discutirse personalmente con Iprus y no con ella. Iprus solo quería una cosa de Jack, era confianza. A juzgar por lo que la criada le dijo a su ama, hablaba en serio. Incluso se estaba preparando para casarse con el chico. Jack escondió su especie biológica y siguió mintiendo al respecto. La niña no pudo soportarlo más y se fue. Adelia no entendía por qué el maestro del gremio de información ocultaba su especie biológica, pero según dijo, temía la reacción de su amante, porque es todo lo contrario a su tipo. El Iprus ideal era alguien con una mirada azul y legible, con manos que pudieran soportar el frío. La apariencia de Jack fue útil para administrar el gremio de información. Nunca resistió su naturaleza. Adelia inmediatamente adivinó que el tipo era un roedor, que los pájaros escuchan las palabras del día y los ratones escuchan las palabras de la noche. Para ser más precisos, Jack era un ratón de campo. Lo único que Adelia podía aconsejar era ir a confesárselo a su amado. El chico salió con ella durante mucho tiempo, pero nunca se dio cuenta de que a Iprus le gusta todo lo lindo. Jack pensó que esto era una tontería. En su opinión, a Darling nunca le gustaron los animales pequeños.
Cuando veía uno, ni siquiera lo miraba y mucho menos lo acariciaba. Adelia explicó que Yprus no los acarició solo porque tenía miedo de aplastarlos, sino que era mucho más fuerte y deliberadamente se dio la vuelta porque estaba demasiado emocionada por su ternura. La pingüina estaba segura de que a su doncella le gustaría la forma animal de Jack, aunque a ella no le agradara mucho su forma humana. Adelia pidió que se le entregara este asunto, pero a cambio el maestro del gremio de información se haría cargo de su pedido. El chico estaba fuera de sí de felicidad. Prometió que si podía volver a hablar con Yprus, le contaría todo lo que la chica quería saber. La petición de Adelia fue que Jack encontrara a alguien que pudiera ser una cura para la plaga, pero como el tiempo apremia, tenía que ser alguien excepcional. El maestro del gremio de información inmediatamente se dio cuenta de que la niña necesitaba un hombre que conociera bien la alquimia. Necesitaba un mapache. Eran conocidos por sus habilidades en alquimia, pero de repente lo abandonaron todo y desaparecieron. Los mapaches se han trasladado al territorio de la familia de los cetáceos. Así como las ballenas se reúnen en las islas balleneras, la mayoría de los hombres bestia viven donde se sienten más cómodos, que es su hábitat natural. Jack le dio a Adelia un mapa del último lugar donde se vieron mapaches. Ella tenía otra razón para ir a esta estúpida isla. Ahora es el momento de recibir la recompensa del maestro del gremio de información. Al salir de la oficina, Adelia realmente le pidió a su criada que simplemente escuchara a Jack, ya que él tenía algo que decirle. El chico empezó a suplicarle que le permitiera hablar, jurando que solo le tomaría un minuto. Yprus prometió escucharlo solo porque Jack la había estado ayudando mucho últimamente. El chico reencarnó en un ratón. Adelia explicó que ocultó su identidad porque temía que a su amada no le gustara los animales pequeños. Tenía miedo de que ella lo dejara. Yprus prometió darle a Jack una oportunidad. Si realmente le gusta, entonces le dejaría intentar conquistarla. El ratón de campo estaba fuera de sí de felicidad. Adelia debía observar esto desde lejos. Unos días más tarde, la noche anterior al banquete de Orlov, la pingüina hembra estaba muy enojada. No podía desenredar su cabello. Estaba terriblemente enredado. Suradel se convirtió en la estilista personal de la niña. Lo disfrutó hasta el cielo. Adelia fue en busca de ayuda, pero se encontró con Suradel en el pasillo. Se preguntó a dónde iría tan tarde. El chico se dirigía a la familia de los lobos, pero esto fue sorprendente, ya que era tarde. Suradel explicó que iba a lanzar un hechizo curativo sobre Theod. Antes de irse, Adelia le pidió al chico que le arreglara el cabello. Ella se dirigió hacia él, pero tropezó y estuvo a punto de caer. Suradel atrapó a la niña a tiempo. Mirándola tiernamente a los ojos, el chico le advirtió que Lea debía tener cuidado.